evangelios eran la madre y las hermanas de Jesús. Hay referencias sobre una mujer llamada María, y muchos especialistas coinciden en que se trata de la madre de Jesús. Pero, ¿qué se sabe de sus hermanas Miriam y Salomé? Parece que no hay duda alguna de que María no va sola. Los evangelistas dicen que había mujeres. Bien, ¿y quiénes eran? Lógicamente las hermanas, sus hijas. Ella necesita a sus hijas. Acaba de perder a su hijo. Esto significa que Salomé, Miriam y María estaban a punto de desempeñar un papel fundamental en un acontecimiento que originaría el nacimiento del cristianismo. Cuando llegaron, en lugar de encontrarse con el cuerpo inerte de Jesús, la tumba estaba vacía. Allí les esperaba un ángel y les reveló que había ocurrido algo extraordinario. Jesús no estaba muerto. Es el comienzo de una nueva esperanza que transformará sus vidas. Este gran acontecimiento va a cambiar a la familia. Él ha resucitado. Pero no solo las hermanas recibieron la increíble noticia. Se ha comprobado que sus hermanos también experimentaron algo sorprendente y empezaron a creer que Jesús había vuelto a la vida. El Evangelio de Juan afirma que mientras la mayoría de los discípulos estaban seguros de que Jesús había resucitado de entre los muertos, uno tenía sus reservas. El discípulo conocido como Tomás el Incrédulo, Judas, el hermano de Jesús. Si en realidad Tomás es hermano de Jesús, entonces es natural que sea un poco escéptico respecto a lo que cuentan. Es lo que desea toda persona de luto, que su familia regrese. Por eso Tomás dice, no me lo creeré hasta que no lo vea. Según los evangelios, 8 días después, Tomás también ve a Jesús. Es en este momento cuando cree que Jesús, su hermano, ha resucitado de entre los muertos. Pero no solo fue Tomás. Nuevas investigaciones aseveran que otro de los hermanos de Jesús también vio a Jesús resucitado. El Evangelio de Lucas describe la historia de 2 hombres que se dirigían a Emaús, una aldea a las afueras de Jerusalén. Se encontraron por el camino con un extraño al que no reconocieron. Sin embargo, cuando se sentaron a comer juntos, se dieron cuenta de que ese hombre no era otro que Jesús. Son otros 2 testigos clave de la resurrección. Pero, ¿quiénes eran? En el relato de Lucas, a uno de ellos se le llama Cleofás, el tío de Jesús. Lucas no identifica al compañero de Cleofás, pero una segunda fuente del siglo II, el Evangelio de los Hebreos, deja entrever claramente quién era. Santiago, el hermano mayor de Jesús. Sabemos de otras fuentes en las que el tema principal era la aparición a Santiago mientras estaba sentado comiendo y partiendo el pan, por lo que creo que podemos decir que la persona que no se menciona en el Evangelio de Lucas es Santiago. Nunca sabremos exactamente qué ocurrió tras la muerte de Jesús, pero Tony advierte que muchos de los parientes más cercanos de Jesús vivieron una experiencia que les cambió la vida y que dio origen a una nueva fe. Como genealogista que soy, no puedo entender que hubiese una resurrección, pero sé que sucedió algo que afectó profundamente a la familia de Jesús. Su familia no fue solamente testigo de la resurrección. Durante los siguientes 50 años fue también el alma mater de la difusión del cristianismo. Tras la resurrección, la dinastía de Jesús asumió el poder de la Iglesia de los primeros cristianos.
Santiago, el hermano de Jesús, se convirtió en el jefe de la Iglesia en Jerusalén y en el hombre más poderoso en los inicios del cristianismo. Los otros hermanos de Jesús también asumieron importantes cargos de liderazgo. El papel de la familia de Jesús y su clan familiar en la historia de los comienzos de la Iglesia ya lo conocemos por la mayoría de los primeros textos de la Iglesia. Claramente son sus líderes, estuvieron entre los apóstoles, sin duda fueron sus sucesores en el movimiento tal y como sabemos que fue en su primerísima forma. Algunos especialistas especulan con la posibilidad de que Salomé, hermana y discípula de Jesús, fuera una de las muchas misioneras que difundieron el mensaje cristiano. Pero de lo que no cabe duda es que la familia de Jesús siguió adquiriendo protagonismo durante la segunda y la tercera generación. Otra fuente, Eusebio, dice que Judas, el hermano de Jesús, tuvo 2 nietos, Zoquer y Santiago, o sea, los sobrinos nietos de Jesús, que fueron destacados líderes cristianos. El nacimiento del cristianismo le debe mucho más a la verdadera familia de Jesús que a los documentos históricos. Y para Tony, esto suscita un último interrogante. Lo que me desconcierta de los evangelios es que dicen muy poco de la familia de Jesús y, sin embargo, parece que su familia le apoyó durante toda su vida. Y aún es más misterio cuando después de su muerte fueron tan importantes en los comienzos de la Iglesia y del cristianismo. Que la historia de la familia de Jesús haya sido en buena parte olvidada en la época de los evangelios tiene una explicación. Fueron escritos más de 30 años después de la muerte de Jesús. El mundo que reflejan los evangelistas era muy diferente de aquel en el que la familia de Jesús había detentado poder. A los cristianos se les perseguía y muchos de los creyentes se convertían contra la voluntad de sus familias, las cuales estaban preocupadas por su seguridad. En un mundo así, la familia de creyentes adquiría mayor importancia que cualquier familia biológica. La familia de Jesús había permanecido oculta en las sombras de la historia porque los evangelistas tenían otra visión de la familia, una familia compuesta por miembros de la Iglesia. Así que los evangelistas no se preocuparon especialmente por la madre, el padre o los hermanos de Jesús. En este nuevo mundo, los ideales a los que se había referido Santiago, el hermano de Jesús, también se estaban perdiendo. Este había enfatizado el componente judío del cristianismo y era partidario de que los cristianos debían circuncidarse y observar las leyes alimentarias judías. Pero a medida que el cristianismo se extendió hacia el mundo no judío, esas leyes fueron consideradas innecesarias y Santiago desapareció de la memoria. Se ha eliminado a Santiago de la historia. Su importancia ha sido relegada. Toda la información sobre él se ha enterrado porque la postura que representaba resultó estar en el lado perdedor de la historia. Pero un motivo aún más importante llevó a la familia de Jesús a desaparecer de la historia. Un motivo que tuvo mucho que ver con la imagen que la Iglesia tenía de Jesús. Cuando los primeros cristianos empezaron a enfatizar su divinidad, se hizo en detrimento de su humanidad. Puesto que cada vez se centraba más la atención en el Hijo de Dios, la familia terrenal de Jesús quedó apartada. Cuando en el siglo II el énfasis en la filiación divina de Jesús se hizo más importante, su filiación humana fue cada vez menos relevante. Y el papel y la posición de la familia se dejó a un lado y se marginó. La Iglesia comenzó a enseñar que Jesús era divino y que María no era cualquier madre, sino la Madre de Dios. Como tal, era completamente pura, virgen durante toda su vida, y Jesús su único hijo. El trinomio Jesús, María y José, la Sagrada Familia, fue inmortalizado.
El mito se hizo historia. La búsqueda de Tony está casi terminada. Gracias a su técnica genealógica, ha resituado a Jesús en el clan familiar que la historia había olvidado. La genealogía nos permite descubrir a personas de las que nunca habíamos oído hablar y les damos vida. Gracias a esta investigación se ha podido desvelar cuál era la familia de Jesús y reparar en las vidas de sus allegados después de 2000 años. Cuando Tony regresa a Chicago para un encuentro familiar, se plantea una última reflexión: que el árbol genealógico de Jesús no termina en el siglo I. Si había hermanos y hermanas, Jesús también debió de haber tenido sobrinos, que a su vez habrían tenido hijos y nietos. Y eso nos conduce a una asombrosa posibilidad. Puede que los familiares de Jesús sigan subsistiendo entre nosotros. Sabiendo que Jesús tuvo una gran familia, hermanos, hermanas y muchos primos, debemos considerar la posibilidad de que los descendientes de la familia de Jesús estén hoy en día vivos entre nosotros.